¿Qué tal, mis pequeños Fénix? Como habrán visto, hoy inauguramos una nueva sección en el canal, la que contendrá mis historias de terror originales. He estado escribiendo y teniendo muchas ideas nuevas, así que esperen pronto más de estas historias. Como dato adicional, las historias de la lluvia del castigo y los extraños regresarán al canal, próximamente en este nuevo formato, y los viejos videos con Loquendo serán subidos al Patreon cuando las nuevas se estrenen. Ya saben que allá se está resubiendo Apocalipsis Z Loquendo, semana a semana, como aquí se estrenan los nuevos capítulos. Como siempre, muchísimas gracias a todos los mecenas que me apoyan por medio de Patreon, ya que YouTube me tiene desmonetizado el canal. Ustedes están siendo la base para que pueda seguir aquí. Así que ya saben, si les gusta mi contenido y de verdad quieren apoyarme, pueden hacerlo por medio de Patreon. Eso me ayuda muchísimo. Los agradecimientos especiales son para Luis Rayo, Federico Razzini, Darwin Oraica, Alejandro Arazáñez, Fanny Velázquez, Jesús Manuel Borja, Rubén Espíritu y Francisco Rosas. Cuando era niño siempre tuve este sueño. Uno donde era consumido por la más oscura inmensidad, una turbia y densa oscuridad. Despertaba gritando con los ojos inundados en lágrimas. Cada noche que este sueño se apoderaba en mi subconsciente, mi madre solía entrar al cuarto abruptamente, asustada como solo una madre podría, al escuchar el grito de su niño en medio de la madrugada. Siempre me consoló y tarareaba aquella nostálgica canción que ahora es todo lo que me queda de ella. Ya con 18 años recién cumplidos, salí de casa de mi padre, quien solo se dedicaba a beber todas las noches después del trabajo, empleado de una constructora con salario mínimo, y todo lo que ganaba se lo bebía en cuanto llegaba a sus manos. Se atrevía a acusarme de ser yo el bueno para nada, de ser yo quien mató a mi madre. Ese idiota no es capaz de cargar con sus propios demonios. Noches de maltratos, gritos, peleas y carencias económicas llevaron al borde a mi pobre madre. Un día tan solo encontré 2 frascos de alprazolam completamente vacíos en la cocina al llegar de la secundaria. Mi corazón se detuvo por unos segundos que se sentían como si hubiesen sido la vida entera. No hubo más que presenciar esa imagen para que mi mente supiera exactamente con qué me enfrentaba. Tenía tan solo 15 años, maldición. ¿Qué se suponía que hiciera? Sí, lo sé, debía haber hecho tantas cosas, pero era un maldito adolescente inseguro que vivía a la sombra del golpeador de su padre. Me congelé, no pude hacer nada, tan solo no quería que lo que estaba pasando fuese real, porque ella no habría hecho lo que yo pensaba en ese momento. Graso error. El informe médico dictaminó que no debía haber pasado más de 10 minutos antes de las 3 de la tarde, hora a la que yo había llegado a casa, hora en la que quizá, si tan solo hubiera sido más valiente, hubiese podido salvarla. Hacerle regurgitar esas asquerosas pastillas. Quizá ella las tomó justo a esa hora sabiendo que yo llegaría y la salvaría, como un grito de ayuda a la vida tan horrible que mi padre nos había obligado a vivir. Tomé una honda calada al cigarrillo que tenía entre mis dedos, e inevitablemente, como siempre que rebobino este recuerdo en mi mente, lágrimas humedecen mis ojos. Oh, vaya, es una triste historia. ¿No has pensado en ir a terapia por ello, Gary?, comentaba Tori, con un desinterés que no se molestaba ni siquiera por ocultar, al tiempo que se colocaba el sostén y se levantaba de la cama. Claro, debía esperarlo. Una chica tan hueca como ella nunca entendería nada más allá de conseguir una mayor cantidad de seguidores en sus redes sociales. Ni siquiera le importó en lo más mínimo lo que le había contado. A los pocos segundos luego de su escueto comentario, ya estaba vociferando por lo injusta que era su vida al no tener la misma cantidad de seguidores en Instagram que Rachel, su némesis, alegando que ella era mucho más bonita y buena persona que su rival. Apagué el cigarrillo y comencé a vestirme también.
Ya se nos hacía tarde para irnos al trabajo. Habíamos pasado la noche juntos en mi apartamento y como ambos trabajábamos en el mismo restaurante-bar, no había problema en irnos juntos. Mientras nos subíamos a su auto, todo en lo que podía pensar era en lo estúpido que me parecía esto. No teníamos nada en común, y la única razón aparente de llevar estos meses saliendo juntos era el buen sexo. Terminaré con esta estupidez cuando salgamos del trabajo. Tori era una chica un poco volátil con sus emociones, y seguro armaría una escena enfrente de todos en el trabajo y eso era lo último que necesitaba. Ya podía observarse cómo nos acercábamos a nuestro recinto de labores serviles justo al lado de la carretera. Se estacionó y nos bajamos del auto. Allí estaba Aaron. Lo saludé con un gesto. Tori lo ignoró como siempre hacía, y entró al establecimiento. Yo me había quedado un momento afuera a fumarme un cigarrillo con él. Solíamos esperar a que dieran las 9:15 para entrar y comenzar nuestra jornada. Faltaban 5 minutos. ¿Qué hay, amigo? Le saludé chocando nuestros puños. ¿Cómo va todo, hermano? Dime, ¿pensaste algo sobre lo que hablamos el otro día? Preguntaba Aaron, mientras me invitaba uno de sus cigarrillos. ¿Sigues fumando estas porquerías? Lo tomé y lo encendí. Sus horribles cigarrillos sabor sandía que apestaban todo el lugar a frutita química. Los odio, espeté, con el cigarrillo entre dientes y sonreí. Ya se había vuelto una rutina, fumar uno de sus horribles cigarrillos frutales por la mañana y por la noche al salir yo le invitaba a uno de los míos. Clásicos Marlboro rojos, como un cigarrillo debes saber. Respondiendo a tu pregunta, no lo sé, viejo. Parece arriesgado, nunca he intentado algo así. Aclaro que no me da miedo, pero soy un tipo cuidadoso, no me meto en problemas que puedo evitar. Y esto se ve a todas luces como un problema en el que me estoy metiendo de lleno. Vamos, hombre, no hay nadie más en quien pueda confiar de esta manera. Sabes la confianza que te tengo y si no lo necesitara como lo necesito ahora, no estaría recurriendo a ello. Además ya tengo todo planeado. De verdad que necesito un compañero para esto. Solo no podré hacerlo. Nada saldrá mal. Hoy es el día indicado. Lanzó su cigarrillo al suelo y lo pisó. Hermano, si de verdad me consideras tu amigo, ven conmigo esta noche y llevemos a cabo el plan. Te estaré esperando en mi auto cerca de la gasolinera. Agregó y entró al restaurante. Le di una última calada al mío y lo apagué de igual forma. Tomé mis cosas y entré. El día transcurrió extrañamente rápido, quizá producto de todo lo que tenía en mente ese día. Terminar con Tori, ir o no con Aaron. Traté de enfocarme en preparar bebidas para los clientes detrás de la barra, creando mezclas de esto y lo otro. Cuando me di cuenta me encontraba pensando en el alcohólico de mi padre. Tenía un par de años desde que salí de su casa y no lo volví a ver jamás. Me mudé de ciudad y empecé una nueva vida lejos de toda esa basura. O al menos eso creía. Al verme sirviendo tragos para todos estos alcohólicos y bebedores sociales, supe que no había escapado del todo. Una parte de mí seguía atada a mi vida pasada. Hoy me tocaba doble turno, así que mi hora de salida se extendía hasta las 11 p.m. Había sido un día bastante concurrido, y el trabajo no me había dejado lugar a intercambiar siquiera un par de palabras con Tori o con Aaron, quienes también se habían visto muy ocupados atendiendo a las mesas. La hora de cerrar había llegado, y mientras tomaba mi mochila para irme, miré a Tori de soslayo, y ella caminaba apresurada hasta mí. No estaba preparado para esto, no esta noche. Sin dirigirle la mirada salí por la puerta y comencé a caminar lejos del establecimiento. La había dejado atrás, a ella y a su auto. Mierda, no sabía lo que estaba haciendo, pero me había cansado de solo ser un espectador más de esta estúpida vida. No me iba a quedar una vez más solo mirando cómo suceden las cosas frente a mis ojos sin hacer nada. Una vez llegué a la gasolinera, pude observar a la distancia el auto de Aaron, y entré. Maldita sea, Aaron, si algo nos sucede no te lo perdonaré jamás. Encendí un cigarrillo y le ofrecí uno de mi cajetilla, cumpliendo así con nuestra rutina diaria. Lo había tomado y encendió el auto.
Ya has pasado por suficiente mierda en tu vida como para permitir que vuelvas a pasarla, mucho menos por mi culpa, hermano, respondió, tomándome del hombro mientras conducía por la oscura carretera. Aaron era la única persona que se preocupaba por mí de verdad, el primero al que le había contado mi pasado al llegar a esta ciudad, y que, aunque de primera impresión pareció no importarle demasiado, pues él decía que todos hemos pasado por mierdas así, con el tiempo me ha demostrado que realmente es un amigo en quien puedo contar. No podía dejarle solo en esto, no en algo tan arriesgado. Toma mi mochila que está en el asiento de atrás y repasemos el plan. Giré mi mirada buscándola entre el lío de cosas que tenía allí, pero logré alcanzarla con algo de esfuerzo. Saqué un montón de hojas sueltas y una libreta donde venía todo anotado. Una especie de croquis hecho a lápiz de la propiedad y sus alrededores, señalamientos y un par de anotaciones importantes, tales como los horarios de entrada y salida, cantidad de personas que habitaban o trabajaban en el lugar. Esto había sido una labor de meses. Cuando Aaron me habló al respecto, simplemente pensé que estaba jugando, pero cuando lo mencionó nuevamente y esta vez para pedirme ayuda, supe que era algo a lo que difícilmente iba a poder escaparme. Aaron pertenece a ese selecto grupo de personas a las que por su personalidad extrovertida y llena de energía es difícil decirles que no a algo. Siempre te terminarán convenciendo de cualquier cosa. Sigo creyendo que esto es una gran estupidez. ¿De verdad crees que no tendrán las alarmas o algún tipo de sensor? Apenas pongamos un pie dentro en esa propiedad, todos sabrán que estamos allí. ¿Sabes lo que es una estupidez? Que sigas creyendo que todo es una estupidez. Relájate, hermano. Tengo el suficiente tiempo planeando esto como para no haber calculado detalles tan nimios como ese. ¿Recuerdas a Jackson?, inquirió. ¿El de telecomunicaciones?, pregunté. Sí, el mismo. Resulta que no se encuentra en ese trabajo de mierda porque solo fue lo único que pudo conseguirse. Bueno, en parte sí, pero por otro lado, también es un pequeño nerd de las computadoras. Hace un par de semanas estábamos jugando en línea y comenzó a hablarme de su nuevo proyecto. Una mierda de redes inalámbricas que no entiendo del todo, pero lo que sí pude entender es que funcionaba para muchas cosas. Entre ellas como una especie de dispositivo que bloquea las redes a distancia, o alguna mierda así. Estoy seguro de que él lo explicó con unas palabras de nerd más, pero básicamente logré sacarle toda la información necesaria para que no se pudiera echar atrás cuando le dijera que ocuparía su dispositivo. Concluyó, sacándose del bolsillo dicho objeto y me lo lanzó para examinarlo. Estábamos por llegar a la casa, o mejor dicho, la mansión que se había vuelto nuestro objetivo, y posiblemente nuestra salida a esta vida de mierda que llevábamos. Nos pusimos los pasamontañas y entramos desactivando las alarmas y los sensores de seguridad que había a los alrededores. Solo teníamos que escabullirnos por todo el jardín, escalar un piso e introducirnos por la ventana del estudio donde guardaban las cosas de valor. Nos encontrábamos en ello, escalando el muro cuando un mal movimiento por parte de Aaron había causado que resbalara y cayera sobre mí. Ambos en el piso nos llevamos un fuerte golpe, aunque creo que quien se había llevado la peor parte del golpe había sido yo, ya que él cayó sobre mí. Me ayudó a levantarme, pero me dolía bastante uno de mis brazos, y no me sentía capaz de subir nuevamente. Mierda, Aaron. Creo que me disloqué el brazo, me duele como no te imaginas. Yo no puedo intentar subir de nuevo, dije y se acercó a revisarme el brazo. Tranquilo, viejo, estás bien, nada grave, pero entiendo si no puedes subir. Ya lo haré yo, y quédate aquí a vigilar. Todavía no terminaba de comentar cuando las alarmas se activaron provocando un potente sonido de sirenas por toda la casa. ¡Maldita sea, debemos irnos! ¡Esto se fue al carajo!, grité y comenzamos a correr de vuelta al auto. Aaron había saltado la reja primero, esperándome al otro lado. Yo no podía escalarla del todo por el asunto del brazo, pero como pude había llegado a la cima y desde allí Aaron me gritaba que saltara, que él me atraparía, y así lo hice. Ambos caímos al suelo. Creo que ahora era él el que se había lastimado una pierna, pero eso no nos detuvo para entrar al auto y arrancar a toda prisa de allí. ¡Demonios, demonios! Todo esto en vano, el plan falló, gritó golpeando el volante. Te dije que esto era una estupidez, que la gente como nosotros no sale de sus problemas con estas mierdas.
Tú y yo no somos así, respondí tratando de buscar mis cigarrillos. Hermano, de verdad me preocupé cuando me dijiste lo de tu brazo. No me hubiera perdonado que te sucediera algo más grave, comentó mientras apoyaba su mano sobre mi hombro. Gracias, hermano, tampoco iba a dejarte tirado con todo esto. ¿Quién iba a cuidarte el trasero si no era yo? Agregué mientras encendía un segundo cigarrillo para dárselo y comenzar a fumar el mío. Intempestivamente, las luces de un enorme tráiler nos cegaron en medio de la carretera, provocando que Aaron diera un volantazo. El auto se precipitaba por una pendiente y todo lo que podía pensar era en que nuestro fin había llegado mientras rodábamos al vacío. Cuando desperté, miré a mi alrededor, tratando de identificar el lugar, pero todo estaba muy oscuro. Aún era de noche. No vi a Aaron por ningún sitio. Salí del auto como mejor pude y ahora sí podía observar que me hallaba en una especie de basurero de autos, entre otras cosas. Comencé a caminar por el sitio llamando a Aaron, en espera de su respuesta. Aunque no sabía cómo salir del lugar, tampoco intentaba buscar una salida como tal. Solo quería encontrar a mi amigo para poder irnos juntos de aquí. Seguro que había ido por ayuda o algo por el estilo. Cuando me di cuenta, me hallaba bastante perdido dentro del lugar, puesto que ahora ni siquiera podía ubicar el lugar por el que había comenzado mi recorrido. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al percatarme de ello. No podía hacer más que pensar en la estupidez en la que me había metido, por no querer dejar solo a mi amigo en toda esta mierda, por no querer enfrentar a Tori y dejarla de una maldita vez por todas. Una sombra se había movido rápidamente detrás de unas pilas de basura. De inmediato pensé que podría tratarse de Aaron, así que comencé a correr en dirección a donde había visto el movimiento. Miré a mi alrededor, pero nada. Traté de regresar por donde creía que había venido, cuando algo extraño comenzó a calar hondo en mí. Nuevamente la sombra se había hecho presente, pero esta vez había dejado muy en claro que no se trataba de mi amigo, mucho menos de algo humano. Me había quedado completamente petrificado. Los ojos de aquella criatura se encendían con un brillo verdoso y visceral, de quizás unos 4 metros de altura apenas en lo que mi vista podía alcanzar a calcular frente a mí. Lo podía sentir. Era mi sueño. Esto era lo que me atormentaba en sueños durante toda mi infancia. Esta oscuridad terrible que me envolvía y me abrumaba. Conforme esos brillantes ojos se acercaban hasta mí, sabía que moriría. La oscuridad de sus horribles fauces me tragaría. Ni siquiera tenía que verlas realmente, porque no podía hacerlo. La oscuridad era tan inmensa y absoluta que lo único que podía rescatar de ella eran esos hirvientes ojos verduzcos. Solo podía intuir que, si su mirada era tan horrible como esa, su boca debía ser aún más terrible. Un sonido acuoso, como el que hace una gelatina cuando la partes con una cuchara, algo completamente asqueroso y que no auguraba en lo absoluto algo bueno, comenzó a percibirse. Mientras más se acercaba podía verlo, su cuerpo, su rostro, esa figura. Aquel monstruo poseía la figura de una serpiente, una víbora gigante con cabeza alargada, y en efecto, unas fauces endemoniadas, inyectadas en sangre. Cerré mis ojos, no lo podía ver más. Si iba a ser devorado por esa cosa, al menos no quería ver el momento en que eso sucediese. En un cambio completamente arrebatado de temperatura, todo se puso muy caliente, extremadamente caluroso, y el olor lo hacía evidente. Una peste inmunda infectó mis cavidades nasales, y no tenía ni siquiera que abrir los ojos para saberlo. Era el olor de su aliento, el calor de su boca abriéndose ante mí para tragarme. Era el fin. Esa tonada, la que mi madre me cantaba cuando despertaba llorando, estaba en mi mente. Ahí resonaba. De pronto me hallaba en los brazos de mi madre. Estaba llorando. Todo había sido un sueño. La oscuridad casi me tragaba esta vez. Madre, ese sueño de nuevo, dije entre lágrimas, aferrándome a su suéter. Gary, mi niño precioso, esto también pasará.
dijo, acariciándome la cabeza con sus suaves manos. Mañana ya ni siquiera recordarás qué fue lo que soñaste. Todo solo ha sido un mal sueño, y los malos sueños los hemos tenido todos alguna vez. Es normal, mi niño. Ahora, trata de volver a dormir. Y si algo malo sucede, sabes que puedes llamarme en cualquier momento. Solo prométeme una cosa, ¿sí? No llores más. Me parte el corazón verte así, Gary. Me besó la frente. ¿Lo prometes? Sí, madre. Lo prometo, respondí, tratando de tranquilizarme. Cuando ella salió del cuarto procedí a volver a taparme hasta la cabeza con mis sábanas y evitando pensar más en ese oscuro sueño. Mis ojos comenzaban a cerrarse hasta que todo se puso oscuro. El tarareo de la canción de mi madre continuaba saliendo de mi boca sin parar. Esa rítmica y nostálgica tonada estaba grabada a fuego en mi memoria. Tú. Mi tarareo cesó. Esa voz ha venido de la víbora. Una gruesa e invasiva resonancia que pronunciaba palabras dentro de mi mente. Abrí los ojos y la criatura se hallaba a unos centímetros de distancia de mí, lo suficientes como para sentir su intermitente respiración sobre todo mi cuerpo. Seguro que lucía completamente minúsculo a su lado, y su imponente presencia debería estarme haciendo temblar del terror en este momento, pero de alguna manera no podía hacerlo. Mi corazón se había relajado a un grado tal en el cual comenzaba a sentirme incluso tranquilo. Tú, humano, eres uno muy interesante. Raro espécimen que no había presenciado en miles de años. Su voz se había apoderado de mi mente. Esto era telepatía. Me estaba hablando dentro de mi mente. Esa cosa solo se dedicaba a respirar frente a mí y mirarme inquiridoramente. ¿Tú puedes comunicarte con los humanos?, pregunté en voz alta. Era como si todo el miedo siguiera allí, dentro de mí, pero suprimido de alguna forma, y mi habla y estado cognitivo se hubiera vuelto relativamente normal. No solo eso, respondió, y comenzó a deslizar su enorme cuerpo alrededor mío, como si me estuviera examinando de pies a cabeza. también me encuentro transmutando tu campo áurico para ponerlo en palabras que sean comprensibles para un humano. Tengo la habilidad de manipular tu yo superior y así transmitirte mi voluntad. En este momento, mi voluntad es hacer que podamos comunicarnos. Para ello, he cancelado tu necesidad de sentir temor hacia mí y he irrumpido en tu consciente superior para transmitir mi voluntad en palabras que tú puedas comprender. Concluyó, y asimismo había terminado de enroscarse a mi alrededor. Sus palabras no encontraban algún sentido en mí. Por más que esta criatura se esforzase en ponerlo en palabras que yo comprendiera, no podía hacerlo, porque ni siquiera podía entender por qué no era en este momento que me encontraba muerto ya. ¿Por qué no me devoró cuando tuvo la oportunidad? ¿O es que ya me encontraba muerto y esto era todo una ilusión? No se trata de un arte ilusoria, afirmó, irrumpiendo mis pensamientos. Así que además de irrumpir dentro de mi mente para comunicarse conmigo, también estaba escuchando todo lo que pensaba. ¿Por qué un ser como tú vive en un lugar como este? ¿Por qué elegiste habitar un basurero? Un depósito de desechos humanos. No lo entiendo, inquirí, sin pensarlo. De entre todo lo que podría haber preguntado o dicho, lo que más me causaba intriga de todo este asunto era precisamente aquello. Los humanos olvidan lo que son
basura del vertedero de algo mucho más grande que ellos. Por eso se les ha abandonado en su propio depósito de desechos. Yo habito en este lugar porque no hace ninguna diferencia con lo que allá afuera se encuentra. Todos existimos en el mismo basurero. Pegó un coletazo a una pila de autos semiaplastados y estos se desintegraron en una nube negra que duró apenas unos instantes. A este punto, ya no me cabían dudas de que este ser era algo con lo que ningún humano podría lidiar. De proponérselo, nos destruiría a todos nosotros de una vez por todas. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo haría? Ese no es mi papel en este mundo, respondió, nuevamente irrumpiendo en mis pensamientos. Eso es algo de lo que ustedes mismos ya se han encargado. La destrucción es algo que los seres humanos llevan en su código genético. Naturaleza, le llaman ustedes. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Simbiosis, contestó. Había comenzado a deslizarse nuevamente, haciendo cada vez más estrecho el espacio entre él y yo. Su extenso cuerpo comenzaba a formar una enorme torre que me tenía completamente aprisionado. Si aquella criatura no me estuviera manipulando para bajar mis niveles de adrenalina, ahora mismo mi corazón debería estar a punto de salirse por mi pecho, a punto de estallar. No lo podía expresar, pero por dentro mi miedo se acrecentaba. No podía creer lo enorme que era. Se extendía tan alto como un rascacielos. ¿Qué significa eso exactamente? ¡Respóndeme!, gritaba, mientras veía el cielo como se apagaba casi por completo. La luz de la luna estaba a punto de sellar este rascacielos de carne como mi tumba. ¡Que ahora mudaré de piel! Elevó el tono y eco de su voz dentro de mi cabeza, hasta casi hacerme sentir que me dejaba sordo. Su cabeza selló finalmente la torre que había creado, y sus ojos brillantes en lo más alto era todo lo que podía observar. De pronto, oscuridad absoluta. Desperté. Era de día. Toqué mi cuerpo por todas partes. Estaba completo. No me había sucedido nada. Maldita sea, maldita sea. ¿Qué demonios pasó? Miré a mi alrededor agitado y efectivamente me hallaba en el mismo basurero en el que había caído anoche. ¿Es que acaso nada había sido real? Me sacudí la mugre y el polvo de la ropa y comencé a caminar. Mientras lo hacía, rebusqué entre mis bolsillos tratando de encontrar mi cajetilla de cigarrillos. Pero nada, no estaba. Mi atención se posó de inmediato sobre una pila de autos. Misma pila de autos que yo recordaba la noche anterior había sido desintegrada por la víbora. Eso solo podía significar una cosa. Fue todo un sueño, un maldito sueño como aquellos que tenía de niño, solo que esta vez la oscuridad que me tragaba tomó forma de un nuevo horror. No era de sorprenderme. Bastante tiempo hacía ya que aquellos sueños no invadían mi mente. Supongo que, aunado a la contusión por haberme caído de ese barranco, me llevó a alucinar semejante película. De alguna manera, esto me hacía sentir mucho más tranquilo, pero al mismo tiempo no podía dejar de estar preocupado por el estado de Aaron. No sabía qué había sido de él una vez que nos separamos. Solo espero que lo haya logrado. Sabía que era un plan estúpido, pero aún así me embarqué con él. Supongo que debo ser todavía más estúpido por ello que el plan en sí mismo. Luego de una larga caminata a casa, lo había logrado. Hogar, dulce hogar, suspiré al entrar. Lo primero que me había hecho ruido en la cabeza era el hecho de que todas mis pertenencias se encontraban conmigo, incluidas las llaves del apartamento, pero mis cigarrillos no. Creo que, conociéndome, hubiese sido más sencillo perder mi billetera o mis llaves a mi cajetilla.
Tiré todas las cosas sobre la mesa en cuanto la rodeé, y me saqué los zapatos sin dejar de caminar por la cocina. Me hallaba muerto, maldita sea. Abrí el refrigerador para ver si podría prepararme algo rápido de comer o tendría que esperar a que la pizza llegara. El refrigerador estaba vacío. Tomé un volante de la puerta de este al cerrarlo y marqué el número de la pizza. Ordené y caminé hasta el baño. Necesitaba refrescarme. Comencé a enjuagarme el rostro y cuando hube terminado me miré al espejo. ¡Maldita sea!, grité, horrorizado. Mi rostro había parpadeado en un flash, intercambiándose con el rostro de la víbora del basurero. Intenté calmarme y regresé al espejo. Por inercia, me alejé en cuanto me vi de esa manera. Ahora intentaba volver a mirarme. Me acerqué lentamente y, en efecto, era yo. No había nada más allí. Entonces, ¿por qué mis ojos miraron otra cosa hace un instante? «Cálmate, Gary», me dije, y me di un par de palmadas en el rostro. «¡Espabila, hombre!», grité. El sonido del timbre en la puerta me sacó de mi estupor. La pizza había llegado. Me retiré la camisa que ahora se hallaba empapada en sudor y humedad, y la arrojé al piso. Tomé mi billetera de la mesa y abrí la puerta. El chico de la pizza me saludaba mientras me entregaba mi pedido. Este imbécil de nuevo. Nunca me ha dejado propina ni una sola vez de todas las que he venido a su posilga. Y encima el retrasado ni siquiera es capaz de llevar puesta una camiseta. Vaya imbéciles que me toca atender. Una voz dentro de mi cabeza. No era la mía. Era la del repartidor. Ese idiota pensaba todo eso de mí. Estaba a punto de entregarle el dinero y algo más de propina, pero una mueca se dibujó en mi rostro y solo le pagué lo de la pizza y le cerré la puerta en la cara. Maldición, esto no es un puto sueño. Dime ya lo que quieres de mí. Sé muy bien que sigues aquí, que no fue un sueño ni una alucinación. Vociferé mientras arrojaba la pizza al sofá. Te encuentras en lo correcto. Esto no es un sueño, es nuestra realidad. La voz de la víbora en mi cabeza me había contestado. ¿Dónde estás? ¿Por qué no puedo verte? Aquí, contigo. Contestó y el timbre de la puerta volvió a sonar. Seguro se trataba del imbécil de la pizza otra vez. Abrí la puerta y me llevé una gran sorpresa al ver a Aaron al otro lado. «¡Maldita sea, Gary! Hermano, creí que no lo habías logrado», gritó Aaron dándome un abrazo. «Hermano, todo lo de anoche fue una maldita locura, nosotros cayendo por ese barranco y cuando desperté, no te imaginas lo que viví. En realidad, lo que aún me sucede, pasa que...» Vamos, hazlo. Bésalo. Es lo que realmente deseas en tu interior. Me interrumpió la voz de aquella criatura en mi mente. Los seres humanos son tan manipulables que a temprana edad les masajean el pensamiento con todos esos criterios y normativas que entidades superiores a ustedes les han impuesto para controlarlos más fácilmente. Rompe los estigmas de la sociedad impuesta y libera tu mente ante la libertad del ser. Vuélvete uno con el universo como la misma expresión del yo. Los seres superiores no tenemos ningún tipo de restricción de género o raza. Simplemente tomamos lo que nos pertenece por derecho y tu condición humana debe ser explotada en toda su expresión, sin ningún miedo de por medio. Debes comenzar a hacer lo que de verdad deseas para lograr evolucionar. Tus salidas nocturnas con él, sus juegos y costumbres, no son más que una clara necesidad de verdadero afecto que no obtienen de nadie más que de ustedes dos. Él sabe que nadie lo comprende mejor que tú, y tú tienes la certeza de lo mismo en él. En el fondo, siempre supiste que le importas más
A él de lo que le interesas a tu frívola novia, o de lo que le has importado a alguien alguna vez. Solo ve y toma lo que has querido desde hace mucho tiempo. Nunca más volverás a experimentar una restricción después de esto. Las palabras de aquella cosa que ahora se hospedaba en alguna parte de mi interior me habían dejado helado. No lo pensé 2 veces, no medité ni digerí nada de toda aquella verborrea. Solo hice lo que mi cuerpo me dijo y me abalancé sobre Aaron, besándolo con la mayor pasión que había sentido en mi vida. A pesar de que mi acción había sido completamente impredecible e increíble de mi parte, de su lado no hubo ninguna objeción, ni una palabra, ni un mínimo atisbo de rechazo. Me había correspondido. No sabía qué hora era cuando desperté, solo que ya era de noche al ver la luz de la luna entrar por la ventana, iluminando tenuemente la oscuridad de mi habitación. Aaron se hallaba dormido a un lado mío, y todo lo que podía pensar era en que había tenido el mejor sexo de mi vida y no había sido con una mujer, fue con mi mejor amigo. Algunos días habían pasado ya. Fumándome un cigarrillo de sandía, esperaba a las afueras de una gasolinera a que algún camionero se detuviera para pedirle un aventón. Habiendo renunciado a mi deprimente trabajo y dejando una carta a Aaron de que volvería pronto, me encontraba camino a mi destino, a un par de horas por carretera. Pronto habría llegado a la ciudad donde nací, sin un centavo en los bolsillos y con solo una vieja fotografía de mi madre en la billetera. Golpeé la puerta. No hicieron falta más que 3 toquidos para que él apareciera. Abrió la puerta y me observó desconcertado. Se miraba aún más viejo de lo que lo recordaba, pero su asquerosa expresión de alcohólico mal encarado no se le había borrado en todos estos años. Entré a la casa, sin siquiera mediar palabra con él. Todos sus pensamientos eran leídos por mi mente. No había nada que pudiera decirme que no supiera ya. Aunque intentaba ocultarlo bastante bien, sabía que dentro de él se orinaba del miedo, al saber que su pequeño hijo, al que golpeó durante años, había crecido y se hallaba en su asquerosa guarida maloliente a licor rancio y colillas de cigarro. ¿Qué haces aquí, Gary? ¿Por qué viniste?, con su áspera voz había inquirido. Vine a reclamar lo que es mío, esta casa, estas cosas y todo lo que nos arrebataste a mi madre y a mí desde el maldito día que te cruzaste en su camino. Un asesino como tú se atreve a hablarme de esa manera, interrumpió y escupió al suelo. Ya no soy el mismo niño asustadizo que se fue de esta casa hace años, y tus palabras no son más que basura para mí. He comenzado una nueva vida donde no pienso dar cabida a un pasado tan sucio y oscuro como el nuestro. Encendí un cigarrillo. Sin apagar el encendedor lo dejé caer sobre la alfombra, en una mancha de alcohol que previamente había observado antes. Esta se prendió en llamas y mi padre, desconcertado, intentó traer agua de la cocina para apagarla. ¿A dónde vas, Wilson? Mejor que no muevas un dedo a partir de ahora, pues el espectáculo ha comenzado, dije, invadiendo su mente, tal cual la víbora había hecho desde el día que nos conocimos. Papá se había frenado en seco y giró su mirada, completamente invadido por el pánico, seguro que no entendía nada de lo que sucedía. Sin dejar de hablarle por medio de nuestra conexión telepática, continué. Ahora mismo me encuentro transmutando tu campo áurico, para ponerlo en palabras que sean comprensibles para un humano. Tengo la habilidad de manipular tu yo superior y transmitirte mi voluntad. En este momento, mi voluntad es hacer que podamos comunicarnos. ¿Qué mierda eres, Gary?, espetó papá, temblando del miedo. La casa se incendiaba por completo y nosotros, inmóviles, continuábamos nuestra charla. Ahora papá también podía verlo, como yo lo vi en su día. Como una enorme sombra detrás de mí, se hallaba la figura de la cabeza de la víbora, que lo observaba con aquellas recalcitrantes esmeraldas que llevaba por ojos.
Papá se había orinado y las lágrimas brotaban de sus ojos. Tú la mataste. Quiero que lo último que escuches antes de irte de este mundo sea tu terrible verdad, esa que has querido evitar toda tu vida y por la cual me has culpado todo este tiempo. Tú mataste a mamá. Tus golpes, tus humillaciones y constantes abusos llevaron a la absoluta desesperación a la mujer más buena de este mundo. Y hoy, aquí, en tus últimos momentos, tú te irás como el hombre más horrible de este mundo. Adiós. La sombra de la víbora se había tornado en su forma física y en un par de segundos había engullido a mi padre por completo. Mi misión apenas había comenzado aquí. Salí de mi casa en llamas y la gente afuera ya se arremolinaba para observar el acontecimiento. Mujeres y hombres, vecinos de los alrededores, se acercaban a preguntarme sobre si me encontraba bien, a lo que yo asentía y trataba de abrirme paso hasta la calle. Las noticias en el periódico local solo hablaban de una cosa: el viejo Wilson se había quemado en su casa, solo, alcohólico, decrépito y orinado encima, en las llamas de su propio descuido. Hasta nunca. Años habían pasado ya, y hoy por hoy podía decir que me estaba dando la vida que jamás creí tener, de ser el niño maltratado por su padre, a ser un don nadie, un bartender sin futuro y un ladrón. Hoy he formado un emporio, me he hecho de un nombre como empresario al invertir en distintos proyectos exitosos salidos de Silicon Valley. Ostento la fortuna, éxito y sobre todo poder. Mi vida no podría ser mejor. Casado con una hermosa mujer, procedente de una buena familia, no me faltaban relaciones a la hora de concretar un jugoso negocio. Mis 2 hijas son mi adoración, y las trato como hubiese deseado que mi padre me tratara en su día, llenas de amor, bienestar y protección. Mientras tanto, en mi vida más íntima, nunca me separé de la única persona que me ha amado realmente después de mi madre. Mi mejor amigo Aaron, a quien volví mi socio en todos mis negocios, mi amante en todas mis noches y mi confidente en todos mis más oscuros secretos. Él también se ha casado con una hermosa y adinerada mujer, a quien le sugerí cortejar para afianzar relaciones con los potentados del otro lado del charco. Así es este juego de poder que se maneja en las más altas esferas. Todos son apariencias y relaciones. La noche había caído ya, y yo observaba por medio de los enormes ventanales que fungían como paredes en mi oficina, la ciudad en su esplendor. Una alerta en mi celular me había notificado ganancias del más del 100%, con mi nueva empresa de viajes a pedido por medio de una aplicación. Había derrocado al ya obsoleto negocio del servicio de taxis en la ciudad. Esbocé una sonrisa. Mi reflejo en la ventana se había tornado en la víbora. Tenía algún tiempo que no nos veíamos cara a cara. Me hallaba algo nostálgico esa noche, así que decidí preguntar: ¿por qué haces esto? Era la primera vez en todos estos años que le hice esta pregunta. Después de todo lo bueno que había traído a mi vida y el poder que me había otorgado, simplemente dejé pasar todo, como en un acelerado almanaque donde los días, las semanas y los meses pasaban desapercibidos. Solo disfruté de todo hasta el día de hoy, como si no importara nada más. Debería decir que me ha sorprendido, humano, pero la verdad es que no. Desde el día que te descubrí en aquel basurero, supe que tú eras el indicado, atormentado desde niño por aquellas pesadillas de una abrumadora oscuridad. Solo era un presagio de que tú y yo estábamos conectados desde muchos años más antes de vernos frente a frente. Te esperé durante mucho tiempo, donde todas tus decisiones te llevaron hasta mí. Respondió: debo intuir que esta no es la primera vez que te unes a un humano, ¿verdad?
Intuyes bien. En el pasado me uní a un gran conquistador del viejo mundo. Juntos logramos grandes cosas para la humanidad y el mundo en general. ¿Cuál era su nombre? Alejandro Magno. Podría decirse que formamos ese curioso lazo que ustedes humanos llaman amistad. Comulgamos en muchas cosas, principalmente en nuestras ansias de comernos el mundo. También fue una persona que estuvo con muchos hombres y mujeres a la vez. Los humanos que saben lo que quieren no temen ir a por ello. Mi propósito es el mismo. Toda la eternidad. No importa el tiempo en el que me halle, siempre será el poder. El poder es el único propósito que vale todos los medios por los que se intente llegar a él. A lo largo de los eones en el universo, nosotros hemos existido. Nos han llamado dioses, monstruos, demonios y un sinfín de apelativos más. Pero la única verdad de lo que somos es que somos superiores a todos ustedes. Nosotros nos posicionamos en las cúpulas de poder más altas y dirigimos el mundo haciéndoles creer que ustedes tuvieron alguna vez el control de algo. Pero eso nunca ha sido así. Todo lo que consumen, lo que está o no de moda, lo que tiene éxito va al más rotundo fracaso. Es controlado por nosotros. Nuestra fuente de alimento, lo que nos mantiene con vida, son sus sentimientos ante todo esto. Alguna vez nos llamaron los hiperbóreos. Y existimos desde hace mucho más que ustedes aquí. Como yo, aún debe haber unos cuantos más que yacen en el interior de sus humanos en turno, controlándolo todo a su mejor parecer. Su zozobra al saber que todo cambiará para ustedes por culpa de la nueva pandemia que nosotros hemos provocado, su felicidad al saber que su cantante favorito está triunfando en las listas, su miedo al desempleo, los robos, los accidentes y todo lo que no pueden controlar nos llena de poder. El poder es nuestra fuente de vida absoluta. Eso nos ha mantenido aquí durante miles de años. Cada uno de los sentimientos que expresan nos alimentan con un gusto diferente. Como para ustedes existe lo dulce o lo salado, para nosotros existe la tristeza o la felicidad. Ahora lo entiendes, Gary. Sus palabras me habían dejado pensando, y ya solo me quedaba una última cosa por preguntar. ¿Por qué tú y los tuyos no están juntos? Oh, vaya, mi estimado Gary. Eres una persona muy perspicaz. Eso siempre me ha agradado de ti. La respuesta a ello es porque nos mataríamos mutuamente. Hay una
una razón por la que mi raza casi se extinguió hace millones de años. Y esa es la misma naturaleza de nuestra existencia. El poder. ¿Quién es el más poderoso de nosotros? Fue la cuestión que casi nos llevó a la extinción. Esa es la razón por la que ahora nos sepultamos entre los humanos, viviendo junto a ustedes sus vidas, hijo de... Pero si llegase el día en que un hiperbóreo se tope cara a cara con otro igual, ese día podríamos adelantar que sería el final de este mundo. Gracias por quedarte hasta el final. Si mi contenido ha sido de tu agrado, no olvides suscribirte, activar las notificaciones, muy importante, y dejar tu apoyo en los comentarios, así como darle al me gusta. Con esto me ayudas un montón. Hasta la próxima, pequeños Fénix.